En el primer episodio descubrimos que el rock progresivo podía rugir tan fuerte como el heavy metal, pero apenas tocamos la superficie. Porque detrás de las grandes suites, las portadas sinfónicas y la elegancia del progresivo, había un lado mucho más oscuro. Un territorio donde los músicos abandonaban la fantasía para enfrentarse a la guerra, al miedo y a los demonios que vivían dentro de ellos mismos. Aquí el peso no viene solo de la distorsión, viene de la atmósfera, de esa vibra densa, inquietante a los Sabbath o Zeppelin, que convertía cada riff, cada grito y cada crescendo en una amenaza. Era metal sin ser metal, era furia envuelta en virtuosismo, y muchas canciones quedaron fuera de la primera parte. Canciones que no solo rozan con el heavy metal, sino que lo empujan, lo deforman y sobre todo lo hacen aún más salvaje. Bienvenido a la segunda parte, donde tendremos más de ese heavy prog, donde rock progresivo se vuelve un animal indomable. Número 1. King Crimson, Fracture. Fracture es para muchos la cima técnica del rock progresivo. El violín de David Cross suena como si nos fracturaran el alma, pero es Robert Fripp quien convierte esta pieza en un verdadero problema matemático. Desde los primeros segundos, el tema juega con dinámicas casi imposibles, tocar pasajes de moto perpetuo en voz baja, con precisión casi sobrehumana. Es un reto que casi ningún guitarrista puede replicar. A los 3 minutos llega el momento que separa a los guitarristas normales de los temerarios. Una ráfaga rítmica llena de saltos y precisión sobrehumana que hoy encajaría sin problemas en el metal técnico, solo que Fripp lo hizo 20 años antes. Fripp siempre dijo que esa era una de las composiciones más difíciles de toda su carrera, y no exageraba. Mantener esa tensión durante casi 11 minutos es algo que ni siquiera otras piezas brutales de Crimson, como Larkstones y Aspic, logran sostener. Y cuando llega el minuto 7.47, el tema simplemente se rompe. Cae la brutalidad, el ataque, la distorsión emocional. Es el momento en el que el prog deja de ser elegante y se convierte en un animal feroz. Número 2. Pink Floyd, The Nile Song. Olvídate del Floyd psicodélico. Esto es distorsión pura, agresión frontal y una furia que pocos asocian con la banda. La escribió Roger Waters, pero la canta Gilmour con una entrega tan cruda que muchos críticos la consideran una de las canciones más pesadas que grabaron jamás. De hecho, varios expertos la clasifican directamente como heavy metal temprano, otros como acid rock, y más de uno la ve como proto-punk, al nivel de The Stooges o Pink Fairies. Lo curioso es que la banda nunca la tocó en vivo. Cuando un fan la pidió en un concierto de los 70s, Waters respondió con humor que jamás la había escuchado. La canción sube en cada repetición, modulando 6 veces, hasta convertirse en un muro de ruido casi industrial. Ese clímax, con la voz desgarradora de Gilmour, suena más metal que muchas bandas de los 80s y 90s. Número 3. Uriah Heep, Salisbury. Rock sinfónico, sección orquestal y riff pesados. Salisbury es uno de los primeros híbridos reales entre rock, metal y sinfonismo. La voz de David Byron no necesita agresividad para sonar pesada. Su teatralidad basta para darle un dramatismo que pocos cantantes del género han igualado. Un disco de transición, sí, pero también un manifiesto. Una banda que empezaba a dominar la épica, la orquesta y el peso metálico antes de que esos mundos convivieran de forma natural. Número 4. Deep Purple, Child in Time. Deep Purple es considerado uno de los pilares de la santa trinidad del heavy metal, donde está Sabbath y Led Zeppelin. Y quizá te parezca raro encontrar a una banda de este género aquí, pero según Jon Lord y Ian Gillan, su intención era sonar lo más académico posible, justo después de lanzar su concierto for Group and Orchestra. Y ahí entra Child in Time, una pieza que hoy podríamos ver como una de las primeras semillas del metal progresivo. El crescendo, la voz apocalíptica de Gillan y ese solo abrasivo es clave para el heavy prog. Es de algún modo el Stairway to Heaven de Deep Purple, lo que les abrió espacio entre las grandes bandas del rock progresivo inglés. El riff inicial de órgano viene inspirado directamente de Bombay Calling, de la banda americana It's a Beautiful Day,
pero llevado a un terreno más oscuro, casi profético, una paz falsa que se rompe en una guerra devastadora. Y en cuanto a las letras, Gillan la escribió pensando en el miedo nuclear de plena Guerra Fría. Por eso la canción se siente como un lamento humano ante algo enorme e inevitable. Número 5. Careful with that attitude. Aunque nació como un simple lado B en 1968 y luego como favorita en directo desde Yuma Guma hasta Live Up on Pain, este instrumental terminó siendo una de las piezas más influyentes de la primera etapa Floyd. Su estructura fue diseñada en Abbey Road como un intento de dejar atrás el pop psicodélico y entrar a terrenos más oscuros. El bajo en una sola nota, el órgano ritual y la voz susurrada preparan una tensión que hoy reconocemos como atmósfera pre-metal. No pesada por distorsión, sino por terror emocional y atmosférico. Y cuando llega el famoso grito inhalado de Waters, todo se transforma en un estallido que anticipa la crudeza que Sabbath llevaría al extremo. Es heavy prog por su dinámica, por cómo construye y destruye el clima, y por qué convierte un jam minimalista en una visita al lado más sombrío del rock británico, décadas antes que el metal atmosférico tuviera nombre. Número 6. Mahavishnu Orchestra, Meeting of the Spirits, o Encuentro de los Espíritus. Aunque Mahavishnu Orchestra siempre se clasifica como jazz fusión, en The Inner Mountain Plain hay una fuerza casi mística y agresiva que roza el heavy prog más incendiario. Es probablemente su álbum más académico y más progresivo en estructura, integrando una verdadera horda de virtuosas como Billy Cowan y Jan Hammer, lo suficiente para ganarse la etiqueta de banda progresiva. En el primer segundo, los órganos de Jan Hammer anuncian que lo que viene no es jazz convencional, es pura tensión, un clima espeso, casi espiritual. Luego aparece esa calma falsa, una calma que parece darnos respiro, pero que es solo la antesala al caos. El violín demoníaco de Jerry Goodman se mezcla con la guitarra eléctrica de John McLaughlin, como si estuvieran invocando algo, una fiesta pagana, un aquelarre eléctrico. La canción se sostiene sobre un riff simple, insistente, que martillea la mente como lo haría un mantra o una maldición. Y aunque no sea metal en ese sentido estricto, la densidad, la velocidad y la agresión rítmica, alimentadas por un Billy Cowan desatado, generan una atmósfera oscura, abrasiva, muy cercana al espíritu de Black Sabbath. No por timbre, sino por vibra, por esa sensación de que algo poderoso y desconocido está a punto de liberarse. Número 7. RIP, Banco del Mutuo Soccorso. Para ser la banda más elegante y barroca de Italia, Banco abre RIP con una agresividad inesperada, un tempo incómodo, casi turbulento, que recuerda a ese primer vértigo proto-speed metal. Es un golpe seco, directo, como si Banco quisiera demostrar que también sabían ser feroces. Esa dualidad, violencia inicial, crea una atmósfera densa, inquietante, muy en sintonía con la idea de un prog oscuro, más espiritual que metálico, pero con la misma sombra intensa que definía los pasajes más sombríos de Sabbath. Es un tema que avanza entre la elegancia y la brutalidad contenida, como si el propio Banco estuviera aprendiendo a caminar en la penumbra. Número 8. New Trolls, Che Troppa Guerra. Y seguimos con el prog italiano y nos vamos de Roma a Génova, donde el primer riff eléctrico, Che Troppa Guerra, irrumpe con una agresividad imprevista, guitarras distorsionadas, ritmo duro y una energía más cercana al hard rock que al típico romanticismo sinfónico italiano. Por eso, aunque New Trolls siempre haya estado en la frontera del rock sinfónico, con esta canción se acerca peligrosamente a lo que años después se llamaría metal progresivo, no por convertir su sonido en un muro de distorsión total, sino por la potencia, la furia contenida y ese giro abrupto que rompe con la calma melódica. La letra, que habla de guerra, hambre y destrucción y dolor, suma una carga emocional oscura que potencia esa atmósfera agresiva. Así, Che Troppa Guerra se convierte en un testimonio de que el prog italiano no solo sabía de melodías refinadas, sino también de furia sincera. Un metal sin etiquetas, un heavy prog desde Europa continental antes de lo que muchos lo imagináramos. Número 9. Focus, Hocus Pocus. Basta con saber que la canción sirvió para la banda sonora de Robocop. Si hubiéramos que elegir el momento más acalorado del prog europeo temprano, sería este. Hocus Pocus abre Moving Waves
con un riff que aplasta todo a su paso, rápido, insistente, casi proto metal. Pero lo fascinante es como Focus lo rompe todo con ese collage imposible de flauta, yodel, scat, silbidos y solos improvisados, como si el virtuosismo académico hubiera decidido ponerse punk por un día. La pieza funciona como un rondó, explosión y más absurdo, y aún así nunca pierde su pegada rockera. Esa combinación entre técnica, humor y ataque frontal terminó convirtiéndola en un himno mundial y revivir décadas después gracias a anuncios, películas y hasta videojuegos. Un recordatorio de que el prog también podía ser salvaje, veloz y peligrosamente cercano al metal, sin dejar de ser completamente único. Bonus. Y aquí vamos con 3 canciones. La primera de Kansas, Incomudro. Ese solo de batería que explota a partir del 7.43 es, sin exagerar, una muestra del speed metal antes de que el género existiera. Un ataque rítmico, descontrolado, acelerado, casi salvaje, y dudo que incluso el metalero más purista pueda discutirlo. Egg, A Visit to Newport Hospital. Dentro de todas estas bandas, Egg quizá es la más tímida y subterránea, parte de la escena de Canterbury, pero siempre con un pie en lo experimental. Aquí el arranque suena a Stoner o quizá Doom, pero lo curioso es que no fue hecho por guitarras, sino por el mismísimo órgano de Dave Stewart, que logra esa vibra arenosa usando efectos insólitos para la época. Psicodelia, pesadez y elegancia, todo sin una sola distorsión de guitarra. Trapeze, Uri. Antes de que Glenn Hughes reemplazara a Roger Glover en Deep Purple, tenía este proyecto nacido en Cannock, en el condado de Staffordshire. Uri es hard rock, sí, pero con una atmósfera densa que se acerca al doom y al stoner metal. La culpa la tiene la guitarra rugiente de Mel Galley, combinada con ese toque funky prog del primer álbum, pesado, oscuro y sorprendentemente adelantado a su tiempo. Número 10. Aqualung, Jethro Tull. Aquí el prog británico se vuelve áspero. Aqualung abre con uno de los riffs más pesados de toda la era clásica. Denso, sucio, casi proto-metal. Una pared de guitarra que perfectamente podría convivir con Sabbath. Pero lo brillante es como Ian Anderson quiebra esa brutalidad con un tramo acústico que baja la guardia solo para volver a golpear después. Como si la canción respirara entre ataques. La letra nace de la mirada incómoda, culpa, miedo y compasión hacia un vagabundo en Londres, lo que le da esa atmósfera sombría, triste y urbana que la separa del prog más fantasioso. No fue un single, pero terminó siendo uno de los temas definitivos de Tool y un puente raro pero poderoso entre rock progresivo y la oscuridad que más tarde alimentaría el heavy metal. Y bien, esto fue todo para la segunda parte de este tema tan complejo pero sublime a la vez. Hoy también confirmamos que no fue accidente que el rock progresivo haya rozado el heavy metal. Si es que no has visto la primera parte, te invito a que lo hagas y también que le des una chequeada a mis otros trabajos. Recuerda que lo viste en Music Own Places, un canal humano que te escucha y responde tus comentarios. Cuídate, nos vemos.